Fiber Narváez, marketing estratégico con énfasis en psicología del consumidor. Diseñador industrial de la Universidad Nacional. @Fiber Iván Narváez. Apasionados 2.0. Bueno, continuamos con nuestros conferencistas. Ahora es el turno de Fiber Iván Narváez. Fiber, bienvenido. También le agradecemos por su tiempo, por hacer parte de Apasionados 2.0. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu tarde? No, muy bien, excelente. Me encanta la energía que le están metiendo al evento. La verdad, me tienen conectadísimo aquí. Además, lo que acabamos de oír de Isabela, pues lo deja uno atónito con todo el conocimiento que ella tiene. Impresionante, más impecable la presentación y la participación de la gente, está muy chévere. Muy bacano, los felicito. Además yo tengo un amor cercano porque yo estoy en Palmira. Entonces Palmira para mí, pues la llevo en el corazón, a pesar de que hace rato no voy, pues paso por ahí mucho porque pues cuando viajo o algo, pero Palmira me encanta por eso y conozco pues mucho de lo que pasa en Palmira, del mercado, de todas las particularidades que tiene esa ciudad. Entonces me encanta estar acá. Bueno, ya saben, entonces también lo invitamos, aprovechamos, la universidad está abierta para cuando usted quiera brindarnos más de su conocimiento y cuando se quiera venir a dar un paseo por acá por Palmira. No, pues genial, o sea, pues, ¿cómo voy a olvidar yo? Sí, mi alma mater es de allá, estudié allá y digamos 6 de mis años más difíciles y álgidos y a la vez emocionantes, pues lo viví en Palmira, entonces cualquier momento soy feliz allá. Bueno, ¿qué les parece si entonces vamos empezando y entramos ya en materia sobre la presentación y sobre lo que nos vas a mostrar? Claro que sí. Bueno, Bueno, ¿qué van a decir? el escenario es todo suyo. Listo, bueno, muchas gracias, Ángelo, perdona, Natalia y Ángelo, muchas gracias. Yo quiero hablar también de algo muy particular y es el tema de, digamos, la publicidad alrededor de el concepto de tendencias, pero no quiero, digamos, desligarlo de lo que pasa con el contexto nuestro, el tema, digamos, un poco más criollo, ¿sí? Isabel nos acaba de mostrar un espectro impresionante, pues, de su conocimiento. Yo me dedico al diseño de exhibición comercial. Yo soy diseñador industrial, como lo dijeron ahí. Soy especialista en marketing estratégico y mi maestría es en mercadeo. Y digamos que a partir de ello hay una cantidad de conocimiento que empiezo a ligar con el tema del diseño y también de la publicidad. ¿Por qué? Porque durante un tiempo también trabajé, digamos que en el ámbito de la publicidad. Entonces, a mí me ha parecido muy rico, digamos, entender nuestros contextos cercanos, pues para generar una cantidad pues, de elementos que tienen que ver con, pues, con nuestros productos y nuestro mercado. Entonces, a partir de ahí, pues también me ha gustado mucho saber sobre tendencias, ¿sí? Sobre qué pasa, digamos, a nivel internacional y cómo eso, digamos, lo llevamos a nuestro contexto. No solo aquí, digamos, el Valle del Cauca, sino pues nuestro nicho como tal, que puede ser Cali o el mismo Palmira, ¿sí? Y mirar a ver qué pasa alrededor de ello, ¿no? A mí siempre me ha gustado como estar a la expectativa de hecho. Entonces, por eso esta charla, que en realidad es una charla para por lo menos 1 hora y media, yo aquí lo que voy a es acortar y voy a mostrar como cosas específicas que puedan ser un poco más interesantes que, pues, que toda la carreta que podamos tener aquí. Pero le hemos llamado de la publicidad tendencias COVID y otros demonios, porque digamos que hay una serie de cosas que a lo mejor se interpretan de una manera negativa o se interpretan de una manera positiva. Entonces empecemos a hablar de las analogías. Miren que ese nombre viene de una analogía, pues de una novela que pues muchos de ustedes conocen y seguramente la han leído, que es de Gabo, ¿no? Gabriel García Márquez, que nos habla del amor y otros demonios, donde pasaba algo muy particular a lo que, digamos, ocurrió el año pasado, que fue, digamos que alrededor de una peste, ¿no? Donde a partir o donde en medio de esa peste, pues había conflictos y había una historia de amor también y pues un desenlace. Entonces, digamos que lo que pasa en este libro es muy probable que nos haya pasado a nosotros también,
durante el año pasado y parte de lo que ocurrió, digamos, la mitad del año que está en curso y bueno, y ya entrando un desenlace que es lo que más o menos estamos viviendo. Pero hay algo que hay que decir y es que realmente, aunque la palabra pospandémico, pues la utilizamos y se utiliza y es un elemento repetitivo, ¿no? del entorno mediático, pues en realidad lo pospandémico no existe porque siempre va a haber, y Isabela también lo nombró por ahí, siempre va a haber algo y siempre hay algo que nos marca, digamos, la situación y que marca una tendencia. Entonces, como tal, el tema pospandémico, pues créanlo que dentro de un año o dos va a haber otra pandemia de alguna vaina y así va a seguir surgiendo, no solo porque se da, sino que porque hasta escrito está, digamos, en las profecías. Entonces, eso es muy probable que siga así. Otra analogía que me gusta entender y es con el cine, ¿no? Yo no sé si recuerdan esta película de Tom Cruise, de Minority Report, donde se sentenciaba antes de que ocurrieran las cosas. Entonces aparece la idea de la predictibilidad que va muy relacionada con el tema de las tendencias, ¿sí? Y estas películas, digamos, nos enseñan que esto hace rato se está analizando y hace rato se tiene conocimiento de eso, ¿no? Entonces, cuando usted ve esta película Minority Report, pues se acuerda de eso, o cuando ves algo como Soy Leyenda, ¿cierto? Como yo Robot, y estas películas que son de hace casi una década y sin embargo usted ve que es una predictibilidad y es una posible tendencia a las cosas que vienen. Entonces digamos que de ahí comienzan esas tecnologías. Algo muy importante decir es que pues yo soy diseñador, ¿no? Pero estoy dentro del mundo también de la publicidad. Nosotros hacemos exhibición comercial y la exhibición comercial pues también depende mucho de las tendencias. Pero la palabra design o la palabra diseño esconde algo que está ahí en letras rojas, que es el tema del signo, ¿no? El tema del significado. Entonces, todo lo que provoca y lo que es significado a través de las tendencias o a través de lo que en este momento, digamos, está por decirlo de alguna manera, o lo que se viene, pues todo emerge a partir de un significado. Y eso hace parte, pues, lo que se conoce como las megas tendencias, ¿sí? O los futuros conductores que le llama Isabel ahora, las tendencias como tal y adentro de ellas habrá unas microtendencias, ¿no? Que hacen parte del imaginario cultural de las sociedades y eso vamos a ver cómo es de importante. Es imaginario colectivo, ¿sí? Cuando las tendencias pues empiezan a ubicarse dentro de ese imaginario de todos, ¿sí? Y donde todos incluso tienen que hacer parte de ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué convertir en macrotendencias y por qué entender también las microtendencias? Y aparecen los sujetos emergentes, pues que son los que interpretan esas nuevas sensibilidades de lo que surge y de toda esa transformación sociocultural que hay. Entonces, esos términos son interesantes como para afianzar ahí y para meternos en el conocimiento como tal, el imaginario colectivo que se utiliza mucho, pero aquí es importante, aquí es mucho más importante, y el famoso sujeto emergente. Estos tres señores, digamos, son los que nos han hablado toda la vida de ellos, pues, John Naisbitt con el tema de las megatendencias, Tom Peters con el tema de las tendencias y Mark Penn con el tema de las microtrends o de las microtendencias, digamos que son los teóricos que nos dejaron algo y que seguramente ellos ni siquiera sabían que lo que se podría convertir cada una de esas temáticas a los que ellos le hicieron tanta fuerza, ¿no? Entonces aparece el conocimiento de las megatendencias como esos elementos, digamos, gigantescos a nivel mundial donde, digamos, todas las culturas hacen parte de ellos, las tendencias que pueden ser un poco más de las culturas y las microtendencias que son ya un poco más de los nichos y de los espacios un poco más pequeños o de grupos mucho más sectarios, ¿sí? Que vamos a entender un poco dentro de lo que pasa. Pero recapitulemos algo de lo que pasó el año pasado con este famoso detonante, ¿sí? Que se volvió casi que una marca comercial, ¿no? Entonces, si ustedes notan los noticieros y ven los diarios, yo no sé, yo a veces me sorprendo cuando estoy viendo un notidiario, un noticiero en la televisión y es la cantidad de veces que nombran a este virus o este bicho, lo nombran una cantidad de veces impresionante en
digamos, en la media hora o en las 2 horas que transmite el noticiero, ¿sí? Entonces, la cantidad de veces que lo nombran me hace pensar que este detonante se vuelve casi que una marca comercial y seguramente así lo es, independiente si realmente fue creado en un laboratorio, como dicen por ahí algunas personas, ¿cierto? O si no fue creado, si realmente vino un murciélago, lo que sea, independiente de lo que sea, se convirtió casi que en una marca comercial y eso nos ha impactado muchísimo, ¿no? Se convirtió en un fenómeno, ¿sí? En un fenómeno. A lo mejor a ninguno de nuestra generación le ha tocado una pandemia, ¿cierto? Pero entonces se volvió en un fenómeno que obviamente llegó a un tema comercial y nos trajo bastante inconvenientes y cambios definitivamente, ¿no? Porque baja la demanda del petróleo, ya que, pues digamos que parte de la China, ¿sí? Como usted y como lo planteaba ahorita Isabel, pues la China, digamos, va a pasos agigantados a convertirse en una potencia mundial que ya es, pero convertirse en la primera potencia mundial, ¿no? Y si China se frena, pues la demanda del petróleo cae, ¿cierto? Aumentó el contagio mundial, ¿cierto? La recuperación del mundo, de China, perdón, empezaba a depender del mundo porque recuerden que China exporta la mayor cantidad de productos posibles, ¿cierto? Y le roba todos los dólares a todo el mundo, ¿sí? Le roba dólares a Estados Unidos. Ya la gente hace 20 años le compraba a Estados Unidos cualquier cantidad de productos, ya ahora se los compras a la China. Entonces, si la China tiene problemas, pues entonces todo el mundo va a empezar a tener problemas. Y si China tiene problemas, pues lo más seguro es que haya una recesión mundial, ¿sí? En Colombia, ¿qué pasó? Pues hubo un freno de las importaciones, ¿cierto? El peso colombiano se devaluó mucho más. Empezó el contagio por allá en el mes de febrero, marzo, ¿cierto? Empezó a perder liquidez de financiamiento, hubo más gasto en salud y ya había, digamos, miedos a poder una posible recesión. ¿Y qué pasaba en la casa, en el hogar de nosotros? Pues empezó a haber una incertidumbre, ¿cierto? Por el tema de la devaluación, nos metieron una cuarentena, ¿sí? Pues que digamos fue muy rígida los primeros 2, 3 meses, ¿cierto? Empezó a caer el empleo. Un país como Colombia, que a pesar de que somos una economía pequeña, pues las economías pequeñas no sienten tanto el golpe, pero sin embargo se sintió. Entonces la gente, muchas familias ya no tenían 3 empleos, sino que tenían uno solo, o tenían uno y el otro estaba a medias o le bajaron el sueldo porque pues, se pusieron de acuerdo, porque no, es que estamos en esta situación, entonces pues le vamos a pagar menos, ¿sí? Lo que significa que el gasto, digamos que el gasto por hogar empieza a bajar. Entonces fue inevitable la recesión. Recuerde que cuando digamos que el gasto o que el crecimiento no está que el decrecimiento es mayor al 16%, pues ya hay una recesión económica y digamos que en mayo ya estábamos en el 21.4%. Entonces lo que hay era un problema ya de recesión y la incertidumbre que había pues a partir de todo eso. Entonces, hay muchas cosas que las voy a pasar, ¿sí? Por ejemplo, el gasto se contrae, ¿no? Entonces, como esa incertidumbre está, entonces el gasto se contrae. Entonces, ya el gasto no se hace fuera de la casa. Mire que hasta el mes, digamos, del confinamiento, casi el 80% del gasto que hacían los hogares colombianos era por fuera de la casa, ¿sí? Perdón, era por fuera de la casa, y solo el 21% lo hacía la gente de la casa, ¿sí? Ya cuando pasa y cuando ya estamos 2 meses confinados, 4 meses confinados, 6 meses confinados, pues ya usted empieza a ver que el gasto fuera de la casa se empieza a reducir, ¿sí? Entonces, eso significa que pues seguramente los hábitos de consumo y las dinámicas de consumo pues empezaron a variar pues de una manera pues muy rápida. Entonces, todo el comercio, los productos y los servicios se transformaron. Entonces ahí se empieza a debilitar mucho más ese concepto de marketing de las 4P, ¿cierto? Y ya se empieza a desdibujar ese concepto totalmente de las 4P porque todo eso cambió. Entonces la gente cambió sus canales de compra y ahora lo que necesitaba era la cercanía, la ejecución y mucho el domicilio. Y esa situación pues hace que haya unos hábitos y que marque unas tendencias que es los que pues vamos a plantear ahora y ver. Entonces ahorita ahí hubo un decrecimiento del gasto, ¿sí? Digamos que el gasto crecía, digamos, de manera lineal en un 5%,
y 6 meses después había caído casi en un 9%, que para una nación como Colombia, para una economía pequeña como Colombia, pues eso se ve muchísimo, que haya un decrecimiento del gasto en los hogares del 9%, pues es una cosa pues, que se nota y se percibe, digamos, en la producción nacional o en el Producto Interno Bruto. Entonces, todos esos impactos generan la pregunta de hacia dónde iba ese gasto, ¿no? Entonces empezó el aislamiento, el precio del petróleo pues no superaba los $40 el barril, entonces había devaluación, aparecía el tema de la confianza del consumidor, que ya no era la misma, ¿cierto? Y el precio del dólar pues empezaba a variar. Pero lo que pasaba con esta situación y con esto pues no era lo primero, ¿sí? Ya hace mucho rato se venían dando cosas y situaciones donde pues seguramente el consumidor tenía que cambiar su manera de actuar, ¿sí? Porque es que todos los años o cada determinado rango de tiempo pues pasaba algo particular en el mundo. Entonces, yo recuerdo, pues yo tenía 20 años cuando lo del Y2K, en el año 2000, que decían que no, que en el año 2000, ustedes, bueno, muchos de ustedes no habían nacido, creo, pero yo sí, y muchos de los que están escuchando de pronto sí, y cuando nos dijeron, no, es que todo va a ser un problema, los computadores se van a desconfigurar, la economía va a caer, los bancos se va a perder la plata de la gente porque va a cambiar al año 2000 las cifras y todos los computadores se van a desconfigurar y va a pasar una cosa terrible y no pasó nada, ¿sí? Luego lo del terror, la caída de las Torres Gemelas, por allá se escuchó un tiempo lo de la gripe aviar, el cólera, hubo una recesión mundial, que era la que hablaba ahorita Isabela por allá en el 2008, luego apareció el tema del NH1N1, luego apareció que la gripe porcina, luego en el 2012 el calendario maya dijo que se iba a acabar el mundo y la gente estaba a la expectativa de que si se iba a acabar o no, el ébola reapareció por allá en Nigeria. Hace un par de años o 3 apareció una mini pandemia del Zika por acá en Sudamérica o a nivel mundial, pero por acá se vio mucho, ¿sí? Y hoy aparece esta que tanto conocemos. Entonces siempre el mundo ha estado con algo particular que es muy probable que cambie los hábitos y que genere tendencias, ¿sí? Casos ideales de recuperación, pues uno esperaba que, por ejemplo, miren el 2011 lo que pasó con el desastre de Fukushima, ¿cierto? Que digamos que durante el desastre, pues obviamente tuvo una caída de su economía en Japón, pero rápidamente en 3 meses ellos ya estaban establecidos. Nosotros ya llevamos un año y nuestra recuperación es mucho más lenta, ¿no? Entonces, obviamente comparar a China, a Japón o a Corea, donde han ocurrido este tipo de cosas, pues es mucho, pues hay una brecha gigante pues con lo que pasa en Colombia, ¿sí? Y para mostrar esto ahorita que les quiero indagar, o que les quiero mostrar, pensémonos en esta gráfica, ¿sí? Que está un poco desordenada porque la hice yo a mano, me encanta hacer estas gráficas como a mano, y es que miren lo que pasa entre el año 2006, ¿sí? Y el año 2011, por allá en la mitad hay una recesión económica, ¿sí? Entonces, el comprador colombiano es un aprendiz, ¿sí? Y es un comprador tradicional todavía vamos a la tienda, a la plaza de mercado, ¿sí? Y además hay recesión económica, entonces era mucho más fácil y mucho mejor ir a estos lugares, ¿cierto? Luego entre el 2011 y el 2014 hay un boom, digamos, de la economía en Colombia, ¿sí? Y ya el consumidor se vuelve un poquito más sobrado, ¿no? Entonces aparecen los canales modernos, entonces aparecen las grandes superficies, ¿cierto? Ya aparece el shopper, ya no necesariamente solo el consumidor, sino el shopper, y ya se empieza a analizar al shopper como tal, ¿sí? Y del año 2014, perdón, al año 2018, pues debido a una caída del petróleo, de los precios del petróleo, al fenómeno del Niño, ¿sí? Y algo que pasó en Colombia que fue la subida del IVA del 16% al 19%, pues recuerden que incluso ya se había subido el IVA del 8% al 16% y luego pasa del 16% al 19%, una cosa totalmente aterradora. Entonces digamos que el consumidor colombiano se siente más golpeado y ahí es donde aparecen todo el tema de low cost. Entonces ahí hay una predictibilidad a que algo pase, ¿cierto? Entonces aparece el low cost o el tema de los bajos costos, ¿sí? Y aunque se mantiene el canal tradicional, pero aparece el low cost, que hace parte del canal tradicional, entonces ahí es donde aparecen las aerolíneas de bajo costo, donde aparecen los supermercados de bajo costo, porque se dieron cuenta que ese mercado donde la gente está cuidando cada peso, pues hay que atacarlo, ¿sí? Entonces aparece eso. Y el año 2018
al año 2020, pues veníamos con una actividad económica reactivada, ¿cierto? Donde se volvió fuerte ya el low cost, es decir, el low cost ya toma su posición, pero también el premium, o sea, la gente empieza a comprar cosas porque ya estoy reactivado, entonces empieza a comprar cosas premium, ¿cierto? La hibridación, entonces aparecen los primeros carros híbridos, por ejemplo, pero luego aparece el 2020 con esa particularidad y pues miremos qué pasa con nosotros. Entonces, esta frase me gusta mucho, ¿sí? Que dice, no es posible ninguna acción comercial sin el ejercicio concreto de las compañías que desarrollan los productos y los servicios, ¿sí? Que aprovechan estos mecanismos comerciales o esa capilaridad que tiene el comercio. Entonces el diseño, la publicidad y el marketing tienen que explotar. Entonces ahí es donde explotan, ¿sí? A entender esas tendencias, a partir de las macro tendencias, a entender esas tendencias y a mirar qué pasa en términos de micro tendencia. Entonces viene una reactivación, ¿sí? Y para esa reactivación hay que entender a los nuevos consumidores. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cifras que lo están diciendo, ¿no? Esto lo voy a pasar, hay unas cosas bueno, mentiras, aquí lo voy a dejar porque quiero decir algo. Entonces, digamos que había un mapa de acción, ¿no? En la instancia digamos, del núcleo de la situación del confinamiento, pues la gente empezó a comprar más medicamentos, más cosas del aseo personal, se da el tema mucho más de los domicilios y la compra de comida no perecedera. Y a eso súmele el consumo del papel higiénico, que por una situación que no sabemos por qué, por un imaginario precisamente colectivo, la gente empieza a comprar de una manera aterradora papel higiénico. Durante ya el confinamiento como tal, pues hay una demanda más de servicios en el hogar, o sea que hay más internet, hay más streaming, se necesitan más servicios públicos, hay que cambiar el celular, ¿cierto? Hay que cambiar los computadores, ¿cierto? Y la caída potencial del consumo, pues obviamente los grandes afectados son la comida por fuera, el turismo, el cine, el evento, los transportes, los buses, los taxis, los carros, la ropa, los útiles escolares y los licores, aunque los licores al principio, digamos, tienen ese problema, pero luego ya dentro del confinamiento empieza a crecer otra vez el consumo. Entonces, miren que eso es un mapa de acción ahí. Incluso dentro del mapa de acción aparecen recaucha algunos productos, como estos que fueron productos, digamos, productos que fueron recauchados durante ese confinamiento y eso hace parte de la cultura nuestra, ¿no? Entonces, ¿cómo elementos de la cultura nuestra podemos volverlos un reencauche y fueron totalmente exitosos, ¿no? Entonces, este programa que no recuerdo, Pasión de Gavilanes, pues se convirtió en una cosa increíble, ¿sí? El rating que tenía, ¿sí? Y este otro programa que es ícono de la televisión colombiana, tiene un rating que es insuperable, yo creo, por algún otro programa de televisión, no sé si en Latinoamérica, ¿cierto? Pero se reencaucha y vuelve a ser exitoso. Entonces, nosotros tenemos los colombianos ciertas particularidades, ¿no? Aunque a mí me gustaba más ¿no? Me gustaba más porque me parecía más auténtico, había parodia, había un tema de marketing de nostalgia y también estos programas, pues estos fueron productos, en este caso televisivos, que fueron, digamos, reencauchados. Entonces el gasto del hogar creció en el confinamiento, otros mercados decrecieron, pero ambos eran oportunidades, son oportunidades, ¿sí? Para el post-confinamiento. Entonces es preferible llamar post-confinamiento que post-pandemia, porque es que las pandemias seguramente van a seguir y las pandemias no solamente son de que tengan que ver con virus o enfermedades. Hay otras pandemias que van ligadas, digamos, a las macro tendencias que ahorita estuvimos revisando con Isabela y que ahorita vamos a también hacer un sondeo por ahí. En el 2020, digamos, las compras dejaron de ser como en el 2019, el 2018, primero por calidad, sino que ya se convirtieron por necesidad. Entonces, desde ahí uno puede decir, bueno, por aquí ya hay una tendencia que puedo tener en cuenta. Voy a adelantar muchas cosas que son interesantes, pero quiero llegar al punto de las tendencias, y es que las 4 P's, ¿sí? Como lo hemos dicho antes, ¿qué pasa con esas 4 P's? Es que la plaza cambió, ¿no? El precio cambió, ¿cierto? La promoción cambió, entonces los productos seguramente deben cambiar. Entonces, no solo cómo desarrollo el producto, sino que cómo lo doy a conocer, qué publicidad hago alrededor de los productos nuevos
que tienen que ver no solo con las microtendencias, sino con las tendencias también. Y obviamente dentro del flujo de las macro tendencias, pues los productos cambian. ¿Y cómo tengo yo que mostrarlos? ¿No? ¿Cómo tengo que tocar esa sensibilidad de los mercados que son totalmente diferentes ahora para que cambien? ¿Sí? Por ejemplo, esto, el ciclo de vida cambió. Entonces ya la persona no es go to market, o sea, la persona ya no iba al mercado, ahora está la gente volviendo al mercado, pero el tema del go to consumer se quedó, ¿sí? Porque durante casi todo el año pasado, digamos, las marcas tenían que empezar a cambiar el chip y ya no era go to market de la gente, sino go to consumer, pues de la marca, o sea, que yo tengo que ir al consumidor. Entonces, Netflix tomó toda la fuerza del mundo, ¿sí? Domino's empezó a tomar, o las pizzerías empezaron a tomar una fuerza impresionante. Además que Domino's, por ejemplo, ya no solo le llevaba la pizza, sino que le llevaba los ingredientes a la casa para que usted hiciera la pizza, ¿cierto? Lo que hacía MakerBot de las impresoras, que ya no le mandaba no solo la impresora, sino que le mandaba únicamente el cerebro de la máquina y le decía que usted mismo haga su impresora 3D, ¿cierto? Para que usted la haga ya en su casa, ¿sí? Y este fenómeno que es bien interesante y es de el Fitness 24/7, que es una marca europea que busca mercados emergentes y tiene una particularidad y una promesa de valor, y es que está abierto a las 24 horas los 7 días de la semana, ¿sí? Entonces miren ahí esa oportunidad tan interesante. Entonces decir, bueno, la gente sale, pero ¿quién se va a ir a hacer ejercicio a las 12 de la noche? O sea, ¿quién se va a ir a ejercicio a las 11 de la noche? ¿Quién se va a ir a hacer ejercicio a las 1 de la mañana, 2 de la mañana? ¿Cierto? Pues resulta que hay gente que hace ejercicio a las 11 de la noche, que hace ejercicio a las 12, o que hace ejercicio a las 1 de la mañana y que hace ejercicio a las 2 de la mañana. Entre ellos me incluyo yo, porque yo cuando voy hago ejercicio a esa hora. ¿Por qué? Porque en el resto del día estoy ocupado y porque de 8 a 9 y media de la noche los gimnasios están abarrotados. Entonces yo quiero ir a las 11 de la noche, voy, hago ejercicio 1 hora, llego a mi casa, me ducho y me acuesto y al otro día estoy despierto por la mañana. Entonces es interesante, ¿sí? Y ellos aprovechan este tipo de mercado. O sea, ¿cómo le digo yo a la gente que por qué lo que yo pienso de pronto no es tan acertado? Pero resulta que sí. Entonces, a la gente le gusta hacer este tipo de cosas. Esas cosas que aparentemente no son digamos, reales y no se puede dar, es posible que sí lo haga, ¿sí? ¿Qué pizzería se le ocurría llevarle los ingredientes a la gente para que hiciera la pizza? Pues, gente que en ese momento se le ocurrió y lo hicieron. Entonces, cuando hablamos de consumo de masas, tenemos que mirar que el consumidor realmente no se mira en plata, ¿sí? Sino que se mira en tiempo, nivel de satisfacción, en engagement, que es el tipo de relación cercana que tenemos con la marca, con el producto, y su proyecto de vida. Eso hace que también a partir de ahí empiece a darse un tema de tendencias, ¿sí? Estas son las últimas cifras que yo les quiero mostrar para hablar específicamente de las cosas que quiero mostrar de tendencias. Y es la cantidad de hogares por nivel de ingreso. Miren esto tan interesante, y esto es importante que usted lo analice. ¿Por qué? Porque pues hablamos de tendencias, pero también tenemos que hablar del poder adquisitivo de la gente, ¿cierto? Obviamente estamos dentro de una sociedad de consumo y se vienen muchas cosas particulares en el mundo, digamos, en el continente, y específicamente en Colombia, y específicamente en el suroccidente, y específicamente en el Valle del Cauca, y específicamente en Cali, y específicamente en Palmira, y específicamente en su casa. Y es como el poder adquisitivo, pues obviamente le define a usted si hace parte o no de determinadas situaciones. Entonces miren que en el año 2019, esto que ustedes ven azul es el año 2019, ¿cierto? El 9% de las personas recibían a lo sumo 400.000 pesos. O sea, era la gente que tenía, el 9% de la población colombiana, digamos, económicamente activa, tenía de ingreso 400.000 pesos. ¿Cómo subsisten? No tenemos ni idea, pero subsisten. Para el año 2020 creció al 11.6, ¿sí? O sea, el año más crítico, pues, de nosotros. Pero la gente que gana entre el salario mínimo y 2 millones de pesos era el 38.6, casi el 39% de las personas, ¿sí? Para el año 2020, digamos que se mantiene.
Y las personas que ganan entre 8 millones y 14 millones se mantienen entre el 2 punto algo y el 2.5%, y la gente que gana más de 14 millones de pesos mensuales, pues no logran ser el 1% de la población, incluso bajó, ¿sí? Del año 2019, previo al confinamiento, digamos que era el 1% de la población, ganaban más de o tenían de ingresos más de 14 millones de pesos, y digamos que en el año 2020 pues bajó, ¿sí? ¿Esta data qué nos dice? Pues que en el 2020 la pobreza pasó del 35.7% al 42% de la población colombiana. Entonces es una cifra importante, porque hay que saber si tenemos el poder adquisitivo para adquirir muchas de las cosas que hay, que a pesar de que pueden ser microtendencias, tendencias dentro de las macrotendencias, pues sí hay personas que pueden llegar a eso. Y ahí donde aparece pues todo el tema gubernamental, el tema subsidio y todo eso, y eso genera polarización política y una cantidad de cosas. Por eso es importante entender esto. Y miren esta otra gráfica. Es de esa población que tiene unos ingresos, ¿sí? ¿Qué representan ellos en el gasto? Ojo, en el gasto. Entonces, esas personas que se ganan entre 0 y 400.000 pesos, ¿cierto? Que son el 11.6% de la población, ¿sí? Únicamente representan el 1.4% del gasto, digamos, a nivel nacional. Mientras que las personas que se ganan el 14%, perdón, las personas que se ganan más de 14 millones de pesos, que son únicamente el 0.8% de la población, tienen un gasto del 9%. O sea, es supremamente abismal. Pero aquí está, digamos, lo álgido, y seguramente aquí estamos la mayoría de los que estamos aquí hablando, ¿no? Las personas que se ganan entre el salario mínimo y 2 millones de pesos somos el 38.5%, ¿cierto? Pero nos gastamos, representamos el 25% del gasto a nivel nacional. También podemos estar por acá, ¿no? Entre 2 millones y 4 millones de pesos. Entonces, somos el 20.5%, pero representamos el 27% del gasto, ¿sí? Y las personas que se ganan entre 4 millones y 6 millones o que tienen ingresos, no que se ganan, sino que tienen ingresos entre 4 millones y 6 millones de pesos, que son o somos el 6% de la población, ¿cierto? Representamos el 14% del gasto. Entonces hay que mirar eso para ver cómo está ese mercado en términos de poder adquisitivo. El 32% de la población hace casi el 70% del gasto, ¿sí? Entonces hay que revisar eso, o sea, ¿qué tanta población hay que pueda, digamos, ser económicamente activa y que pueda participar en una reactivación, ¿sí? Los núcleos familiares cambiaron, ¿sí? Hay casados con hijos, hay familias pues, nucleares que son 2 padres e hijos, está la familia amplia, que es los papás con hijos y un abuelo, o los abuelos, o un tío, o no sé qué, o un primo que no tiene papá, o no sé qué. Esa es la famosa familia amplia. Hay otras formas de familia que empiezan a aparecer, que entonces el parcero que dijo, no, pues vámonos a vivir en un apartamento y tengamos un par de gatos, un perro, tengamos una hoja, una planta de marihuana en el balcón, y esa es la familia. Entonces, esas otras formas de familia también aparecen, ¿sí? Hay otra que son la mamá o el papá que viven solos con los hijos, y bueno, y están las personas que viven solos, ¿sí? Entonces, miren que en el año 2019, el 8%, ¿sí? de las familias eran personas que vivían solas. Durante el confinamiento sube el 16%. Claro, pues si la persona que vive sola ya me voy a apartar, me voy a quedar confinado solo, ¿sí? El 16% sube, y hoy ya el año 2021, pues digamos, vuelve casi a desaparecer las personas que viven solas. ¿Para qué es esto? Pues porque esto sirve para saber si elementos o cosas relacionadas con las tendencias pues me pueden servir para llegar a estos mercados, ¿sí? Y estos son los tipos de comprador. Entonces, miremos acá, por ejemplo, que esas familias que son como otra forma de familia, ¿sí? Que es la que acabamos de hablar, de decir, no, es que el parcero se va a vivir con una amiga o con otro parcero y tienen un perro, y la parcera tiene 2 gatos, y ellos son el 38.4% son cazadores de oportunidad, ¿cierto? Y el 42% son cazadores de promociones. O sea que, en este caso,
entre cazadores de promociones y cazadores de oportunidades está la mayoría de, digamos, de la tendencia de compra que se puede dar dentro de una familia particular como es. Las personas que viven solos son básicamente cazadores de promociones. El 57.5% son cazadores de promociones. O sea que la persona que vive solo no le interesa si es muy calidoso, no le interesa si genera mucho valor, le interesa que sea económico, le interesa de pronto el origen del producto, y eso vamos a ver ahorita por qué. Entonces estos son tipos de comprador dependiendo de la diversidad del hogar. Entonces hay unos nuevos hábitos, esto no me va a detener porque esto es muy amplio, ¿sí? Ocurre una cantidad de cosas, venía una incertidumbre que generó una crisis. Entonces, ¿cómo salimos de esa crisis? Entonces aparece algo que es la predictibilidad, el famoso foresight, ¿sí? El famoso foresight. Entonces, detectar tendencias de consumo, ¿cierto? Que vienen a partir de situaciones que estamos viviendo ahora, ¿ya? Y no necesariamente pues se ven, pero sí hay una situación que me da un indicio de que eso va a pasar, y o porque hace algunos años atrás ya se venía trabajando con ello y ahora se da un detonante para que esa vaina ocurra en algunos años. Entonces el foresight alrededor de la idea de la predictibilidad, ¿cierto? Entonces el foresight nos dice que tiene que haber una recuperación. Foresight nos dice que tiene que haber una recuperación económica, y esa recuperación económica depende no solo de las empresas, sino del consumo, ¿cierto? Y del Estado, porque los gobiernos pues son pieza importante de todo. Entonces hay un tema de polarización ahí que a veces genera problemas en que se dicten estas cosas o esto que estamos planteando. Entonces, ¿cuáles son esas tendencias? ¿Cierto? Pues el envejecimiento, que lo habíamos hablado ahorita con Isabela, que es una introducción bellísima con este tema, ¿sí? El envejecimiento. Entonces ya el promedio de edad de nosotros realmente son 75 años, y eso hace que existan más demandas y necesita que la publicidad deba redefinirse, ¿no? La publicidad debe redefinirse porque hay un mercado al que hay que tener en cuenta, ¿sí? Después de los 75 años, pues ya una persona empieza ya a ser apartada, a quedarse sola, a ver entonces qué le podemos empezar a ofrecer a estas personas. El del envejecimiento es toda una macro tendencia. El tema de los dinkies, que son las personas o las parejas que deciden vivir sin hijos, ¿sí? Que tienen doble ingreso y deciden vivir sin hijos, ¿sí? Double incomes, no kids, ¿cierto? Entonces hay más ingresos y hay otros tiempos que podemos usar para viajar o para hacer cualquier otra cosa. El tema del cambio climático, ¿sí? Un tema de escasez que viene, ¿ya? El cambio climático, algunas empresas y algunas situaciones y algunos políticos a nivel mundial son reacios a creer en el cambio climático. Entonces ahí donde hay un choque pues con una cantidad de situaciones que tienen que ver con lo político, pero es una realidad, y a partir de ahí no solo la publicidad, el diseño y todas esas cosas tienen que moverse, sino que en el tema de innovación social, ¿no? Entonces aquí hay una fuente importante, digamos, para eso. Y la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no? Hay algo que en publicidad se llama el do marketing, que es todo el tema de la compra programática, ¿no? De hacer publicidad teniendo en cuenta todo el tema de Big Data y depender de determinadas situaciones donde ya es inteligente la publicidad. Entonces donde hay una cantidad de personas donde ya, digamos, la tecnología o la inteligencia artificial identifica, ¿cierto? Por rostros, por edad, no sé qué, por gustos. Entonces la identifica y simplemente de manera automática empieza a generar publicidad y a generar incentivos para que la gente compre determinados productos. Eso se viene muy interesante, y yo sugiero, digamos, a la gente de publicidad que empiece a indagar sobre el do marketing y sobre la compra programática para que vea cómo es de importante eso ya dentro del mundo de la publicidad, dentro del mundo del diseño, ¿sí? Dentro del mundo de las tendencias de marketing también. Entonces la tecnología siempre ha estado, ¿no? Ahí faltó, no, ahí está bien. Entonces siempre ha estado, ¿no? La tecnología, es decir, desde el momento en que el primer Homo sapiens tomó un elemento para cortar, no sé qué.
Y hay unas tendencias de gasto que son cambios emergentes, que podemos llamar que son, digamos, unas tendencias nuestras. Y una es la aceptación del origen, ¿no? La colombianidad, ¿cierto? Hace unos 15 o 20 años atrás a la gente le da pena decir que era colombiano, ¿no? El tema, no, es que es narcotraficante, es que es bruto, es que es indio, no sé qué. Hoy es todo lo contrario, hoy hay una aceptación del origen y una, digamos, sublevar el concepto de la colombianidad, eso se vuelve importante. No hay fidelidad en los canales, ¿sí? Si no hay fidelidad en las relaciones personales, imagínate en los canales de compra, pues mucho menos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la publicidad? ¿Qué pasa con el diseño? Pues ya no se piensa en la fidelidad, sino que se tiene que pensar en una cosa que se llama el brand awareness, o que es la conciencia de marca para generar brand equity, que es el valor de marca, y generar lealtad, ¿no? Entonces ya las empresas no hablan de fidelidad, porque es que hablar de fidelidad, pues que nadie es fiel. Además hay una cantidad de productos, ¿cierto?, que hace que sea muy difícil la fidelidad. Entonces yo tengo que empezar a pensar es en la lealtad. ¿Cómo logro que alguien tenga lealtad así en algún momento me sea infiel? ¿Sí? Eso hay que entenderlo, porque eso también es una tendencia de lo que está pasando y hay que entender el gasto alrededor de eso. El dame más, que lo hemos visto ahora también, ¿sí? Que el dame más, necesito acceder, ¿cierto? Quiero llevar algunas cosas de más, pero más barata. Eso es algo que en nuestro mercado todavía se conserva, ¿sí? Hay una macro tendencia que sea al revés, pero en nuestro mercado todavía se da, ¿sí? Pero hay un tema de análisis previo de la compra, ¿sí? Esa es una tendencia, hay un análisis, hay una tendencia al análisis previo de la compra. De ahora en adelante, la gente va a empezar a mirar, y eso usted lo ve desde hace algunos años, en las plataformas de compra, ¿cierto? Donde pues habían comentarios de ese producto del comprador, pero ahorita mucho más, ¿sí? Ahorita mucho más porque la conciencia de compra es aún más aguda, ¿sí? Porque ya no quiero llevar cualquier cantidad de productos, quiero llevar el que realmente me sirve y realmente me necesita y quiero saber si es bueno, ¿sí? Hay una tendencia por lo usado, por el tema de la nostalgia y por lo más nuevo en la medida que se ha resignificado. Entonces los carros usados, ¿sí? Ya yo no quiero un carro nuevo que tenga procesos productivos, que gaste más gasolina, no sé qué. Quiero comprarme un carro de segunda, pues así tenga la plata y así me estén llamando los bancos todo el día, decirme que tengo un preaprobado de no sé qué. Nada que ver con eso. Queremos un carro de segunda, ¿cierto? Y vuelve el tema en marketing y de publicidad, el tema de la nostalgia. Yo no sé si han visto en estos días el auge que ha tenido la paleta Drácula, ¿cierto? Que pues me ha sorprendido la fuerza que ha tenido, ¿sí? Porque pues yo era adolescente, digamos que era adolescente cuando era el auge de esta paleta, ¿cierto? Desaparece del mercado y ahorita entra con una fuerza impresionante y los chicos hoy de 17, 18, 20 años están felices porque ellos era la que consumían en la infancia, entonces están felices, la postean y ellos solitos están ayudando pues para que Drácula tenga un despliegue publicitario increíble, un despliegue de marketing. A nosotros nos tocaron estos chicles, ¿sí? A los que estamos un poquito, digamos ya en las 4 décadas, ¿sí? Nos tocaron estos chicles que eran muy interesantes y ojalá volvieran. Yo apuesto que si estos chicles vuelven, hay un auge increíble. No más nada pequeño, ¿sí? ¿Sí? Entonces se vuelve fuerte PriceSmart, ¿sí? Durante la situación, la gente compraba el papel higiénico de esta manera, entonces es una tendencia negativa, ¿cierto? El tamaño familiar, pero algo pasa ahí, entonces es una tendencia que hay que mirar cómo se cambia, pero sigue fuerte, ¿sí? Usted se va a una tienda como Macro, como PriceSmart, pues todo lo consigues en tamaño familiar, ¿cierto? Entonces hay que mirar ahí, pues cómo es el tema productivo de estas cosas. La domilización se queda, ¿cierto? Entonces ya Rappi, Domicilio, Mercado, Uber Eats, todo eso se queda. En estos días escuchaba que había un inconveniente con Uber Eats en Colombia, pero digamos que la domilización se quedó, a pesar de que pues ya pasó, digamos, el crudo del confinamiento, pero se queda. El consumidor es educado, ya aprende de muchas cosas a partir de ese boom de gastos que hubo a partir del año 2000, ¿cierto? Y aún mucho más en el confinamiento. Y eso hace que el consumidor educado, pues, le guste lo hecho en Colombia, vaya a espacios donde es premium y empiece a comprar el tema luxury, por ejemplo.
¿sí? Recuerde que aquí estamos hablando de mercado colombiano y de mercado, digamos, local. Entonces, el boom que tiene, por ejemplo, esta cantina o este restaurante, Cantina La 15, ¿cierto? Que incluso en medio del confinamiento fue exitoso. Entonces, es un fenómeno propositivo, ¿sí? Las marcas de lujo aparecen en esta, digamos, en esta reactivación, y las que se han mantenido, digamos, enfocados en lo nuestro, como Arturo Calle y Vélez, pues se mantienen, ¿cierto? Los buscadores de valor, ¿no? Donde haya garantía y valor. Entonces, este señor, pues, ¿cómo le ha ido de bien? Porque está dando eso, ¿no? Es una garantía porque él sabe de lo que está vendiendo, y valor porque a la gente le encanta, además porque el hecho de que sea colombiano, pues le gusta mucho más. El tema de lo smart y enigmático, ¿no? El tema de, aquí hay dos ejemplos, no solamente en temas digamos, televisivos, lo que está pasando con este fenómeno televisivo de la estrategia del calamar, y lo que pasó con esta otra serie Dark, que era una vaina de un morbo, pero un morbo que va a que tenerlo, o que va a que hacerlo con inteligencia para entenderlo, ¿no? O sea, que la interpretación y todos los procesos hermenéuticos con esto es una cosa muy delicada, y usted tiene que estar ahí porque si usted parpadea, ya no entiende qué está pasando. Entonces, eso atrapa, y seguramente vendrán mucho más productos así. El tema de menos propiedad, la gente no quiere tener compromisos con los bancos. Entonces va por su subsidio, ¿sí? Compra su casa y ya, no necesito más. Ese es el patrimonio que quiero. Ya no quiero la casa gigantesca, rimbombante, ya no quiero una deuda de 35 o 40 años. Yo no necesito eso. Yo necesito es no tener compromisos que me amarren para poder hacer muchas más cosas que vamos a ver ahora. Y viene algo particular, que es la venganza de compra, ¿sí? A partir de lo que pasó el año pasado, ¿sí? El año, digamos, del confinamiento, hay una cosa que llama la descontención de gasto, que es como la venganza de compra. Entonces ahora todo el mundo va a ir a comprar. Se vienen en Colombia unos días sin IVA para reactivar la economía. Esos días sin IVA son los que se dan para que exista la venganza de compra. Entonces, como tanto tiempo que no pude comprar nada, ahorita voy a aprovechar todo este tipo de cosas. Y este bien particular, el Same Old Hope, ¿sí? Que es vuelvo al pasado, es decir, yo quiero volver a la experiencia del cine, quiero volver al restaurante, pero también me quiero quedar con lo bueno de lo que pasó durante ese confinamiento, que fue, por ejemplo, trabajar en mi casa, tranquilo, ¿cierto? Desde la cama, ¿cierto? En compañía de mi perro o mi hijo, si tengo. Entonces ahí hay una dualidad bien interesante que se viene. El activismo, ¿no? El activismo político, ambiental y anárquico es una tendencia muy interesante para analizarla y mirar qué pasa ahí alrededor de la publicidad y alrededor del diseño, porque se vuelve una gran tendencia, ¿sí? Y es el activismo, en lugares donde nunca usted no sospechaba que hubiese un tipo digamos, de activismo por algo, no solo político, ¿sí? El tema político es una polarización gigantesca ya. Y la idea de que los insumos son más interesantes que el mismo producto, o que los insumos son más importantes que el mismo producto, tanto en los alimentos como en la producción. Entonces, en la producción, entonces si la pintura no tiene, digamos, plomo, formaldehídos, todo ese tipo de cosas cancerígenas, o si los alimentos, por ejemplo, el gluten, sí, yo creo que yo toda la vida comí gluten sin darme cuenta, y en los últimos 5, 6, 7 años pues aparece un monstruo grande que es el gluten, y es el mismo Satanás el gluten, y ya la gente se preocupa porque no haya gluten, ¿cierto? Y el computador entonces ya mira qué procesadores que tiene, de dónde viene el procesador, ¿cierto? Es decir, los insumos y las cosas internas son incluso más importantes que el mismo producto. El nomadismo, ¿sí? Viajar, experiencias, el nomadismo. Esa foto que ven ahí es mi sobrina en la moto de mi hermano, ¿sí? Y se la pasan viajando, ¿cierto? Se la pasan viajando. Entonces no quieren estar en la casa, van y se quedan 6 meses en un lugar, se quedan en otro, y es una cosa que ustedes han visto por estos días. Yo no sé si han analizado que todos sus amigos están viajando, usted mismo ya planeó un viaje y usted ya no quiere estar ahí, usted apenas salga de esta conferencia se va a largar. Es algo que es una tendencia el nomadismo, ¿no? Queremos conocer el mundo porque es que el mundo en cualquier momento se acaba, la vida es corta, yo tengo que viajar, ¿cierto? El tema de la globalización, ¿no? Cadenas más cortas, ¿sí? El producto de ahí, el producto local. Esto, por ejemplo, es una marca de Palmira,
¿cierto? Que hace ropa deportiva ahorita con el boom de la ropa deportiva, y el tema de la hibridación digital, ¿no? También se viene como tendencia. Y digamos que en las microtendencias o las microtrends aparece el tema de las modas temporales con los famosos trendsetters, que son las personas que ponen digamos, una microtendencia de alguna prenda de vestir o de algo que es una moda temporal o pasajera, ¿cierto? Madonna ha sido una de las que pues, se ha mantenido, digamos, como trendsetter, ¿sí? O estos personajes que, aunque pues de pronto para nosotros no son como tan allegados, pues por nuestra generación, pues se vuelven unos dictadores, digamos, de esas modas temporales. Lástima que pues, lo de Manuela no lo vamos a poder ver porque yo sé que ella me hubiera dado sopa y seco con esto, pero es algo que ocurre ahí. ¿Sí? Por ejemplo, esto de las modas urbanas de los 80s que reaparecieron en los últimos meses, en los últimos años, ¿cierto? Este tema del oversize, hace 15 años ver una chica con una ropa oversize pues era un sinónimo de alguien desprolija o que estaba, que no entendía lo que estaba pasando. Hoy, digamos, se retoma y es una microtendencia que, digamos, que se impone por estos días. O algunas marcas particulares que también tienen sus productos que, digamos, se imponen, digamos, por estos días. Entonces eso me lleva a pensar, antes de ver la parte final, que es qué pasa con ese perfil de ese consumidor, y es que hay una cosa que se llama la heurística del miedo, ¿sí? Un filósofo por allá que se llama Hans Jonas habla de la heurística del miedo, que es la necesidad de aprender ante amenazas que se ciernen sobre nuestra sociedad. Entonces, el año pasado y todavía durante este año, pues nos están diciendo que pues, si salíamos, pues contagiábamos a los demás. Entonces nos encerraron, nos dijeron que solo una persona podía salir y que tenía que ir y que tenía que llegar y la ropa tenía que desnudarse en la puerta y meter la ropa en una bolsa y rápidamente tirarla al lado porque si no todo el mundo iba a contagiar. Y en parte pues era real, pero también con un nivel de morbo impresionante, ¿cierto? Entonces la heurística del miedo siempre ha estado ahí, siempre ha tenido una sensación importante para llevarnos a las tendencias. Debo estar preparado en tecnología para afrontar lo que se viene. Entonces ahorita todo el mundo está estudiando programación, todo el mundo está estudiando animación, todo el mundo está estudiando elementos digitales, porque es que hay que saber programar, hay que saber más de software, porque ese es el futuro cercano, ¿cierto? Hay humanoides, si vienen, la robótica se va a imponer, entonces si yo no sé de eso, pues rápidamente voy a perder. Entonces paralelo a la heurística del miedo, viene algo que se llama la tiranía del deseo, que por ahí lo plantea otro monstruo del tema de las tendencias, que es Francesco Morace, ¿sí? Y habla de que el deseo y su multiplicación dan origen a la infelicidad humana. Póngale cuidado a esto. Eso se llama la tiranía del deseo. Si usted no tiene una vieja como Megan Fox, usted es infeliz. Si usted no tiene un tipo como Jason Momoa, usted es infeliz. Si usted no tiene el carro como el que compró el vecino, usted es infeliz. Si usted no come en el restaurante, entonces usted es infeliz. Entonces hay que afrontar la tiranía del deseo, porque es que el narcisismo se volvió importante. Entonces toda la gente muestra sus cuerpos atléticos, sus abdominales perfectas, sus brazos musculosos, y hace que eso se convierta en una tendencia, y si usted no logra esos propósitos, pues aparece la infelicidad, perdón. Entonces pilas con eso, ¿sí? Pilas con eso, porque hay que entenderlo también. ¿Qué pasa con la tiranía del deseo? ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué a partir de esas situaciones, ¿cierto? ¿Por qué a partir de esas situaciones la gente se vuelve infeliz? Entonces ahí aparecen también unas tendencias, unas microtendencias a decir pilas. No caigamos en eso, querámonos nosotros mismos, seamos felices con lo que tenemos, ¿sí? Y eso empieza, digamos, a soltar el nudo. La dicotomía de las necesidades entre lo que hablaba Abraham Maslow y lo que planteó por ahí un chileno que se llama Manfred Magniff, donde aparecen las necesidades axiológicas, entre ellas el ocio. Entonces vaya, pregúntele usted a Netflix o a Disney o a todas las empresas que aprovecharon, digamos, el confinamiento, ¿sí? Y el tema del ocio, ¿ya? Para cambiar la situación a nivel mundial y cambiar y plantear unas tendencias de lo que viene ahora alrededor del ocio, ¿no? Justo teniendo en cuenta lo que acabo de decir. Esto pues es mucha información que voy a ir pasando para ya
entrar en la parte final, que es esta. Entonces, ¿qué quedó del confinamiento? Pues tecnología en situaciones emergentes, ¿cierto? Esto fue lo que le tocó hacer a la NBA, por ejemplo, a la liga más importante de baloncesto en el mundo, pues tenía que terminar su temporada. Entonces lo que hicieron fue que metieron a todos en una burbuja, en una sola ciudad, pusieron varias canchas, y lo que hicieron fue la gente que había comprado sus tickets ya para entrar, pues los pusieron en unas pantallas, ¿sí? Entonces ahí hay una tendencia que entró, ¿cierto? Que en ese momento entró como una situación emergente, pero seguramente era una tendencia que ya venía. El tema de la guerra del streaming, el auge del podcast, la explosión del TikTok, ¿cierto? El TikTok es una cosa impresionante, ¿sí? Hoy está valuada en 100.000 millones de dólares, eso es una cosa impresionante, o sea, usted no alcanza a imaginarse la cantidad de plata que vale TikTok. Entonces miren cómo esto, pues sí, es una tendencia, pero ojo con la heurística del miedo, ¿no? Listo, es una tendencia, pero también tenga en cuenta usted la heurística del miedo y lo que pasa alrededor de ello. No significa que usted tenga que hacer TikTok, porque si no, no hace parte del mundo. Piénselo bien. Dejó cocinar en familia, ¿cierto? Montar en bicicleta, hacer gym, yoga, vida saludable. Dejó que entendiéramos el home office, la virtualización, justo esto que estamos haciendo acá, por ejemplo, ¿cierto? Ahorita ya hay más presencialidad, pero digamos, hace 12 meses pues era el auge de esto y la gente acomodó, los mercados se tuvieron que acomodar, se vendieron más sillas, tuvieron que comprar mesas, tuvieron que mejorar la internet en la casa, ¿cierto? Esto se volvió interesante y se volvió una cosa bien particular, y fue la venta de contenido para adultos, ¿sí? Lo que empezó a crecer el OnlyFans, lo que empezó a crecer el famoso Chaturbate, o lo que empezó a crecer la venta de contenido para adultos en WhatsApp, fue una cosa que empezó a crecer de una manera que ya existía, pero pues con el confinamiento empezó a crecer y se quedó, ¿ya? Entonces, digamos que el confinamiento marcó esa tendencia, que ya no es tendencia porque ya existe, pero entonces estamos esperando a ver qué es lo que sigue, ¿no? Entonces la venta de contenido para adultos le solucionó los problemas económicos a muchas familias, ¿cierto? A muchísimas familias, entretuvo a muchas otras y se volvió un tema sistémico de negocios. Los diseños de emergencia, es decir, había una percepción de vulnerabilidad, entonces se hicieron una cantidad de productos, digamos, para esas situaciones, ¿sí? Digamos que estas son algunas de las cosas que nosotros diseñamos y construimos en su momento, que aún existen, digamos, en los centros comerciales donde nos los pidieron. Este tema del barbijo o del tapabocas, de cómo se volvió una prenda de todos los días. En este momento, absolutamente todos los que estamos viendo esto, tenemos un tapabocas ahí en el bolsillo, lo tenemos puesto, lo tenemos ahí al lado. El tapabocas se volvió una prenda de inclusión, una prenda que hace parte todos los días, ¿sí? Todo esto se llama alrededor de esta situación, ¿sí? ¿Y cuál es ese perfil del consumidor? Que aquí dice post-pandémico, pero recuerde lo que yo les digo, no lo nombremos como post-pandémico, llamémoslo post-confinamiento. Uno, que aún es más digitalizado, ¿ya? Entonces, incorporar la innovación tecnológica, ¿no? ¿Sí? Incluso aparece en el decálogo del buen diseño de Dieter Rams del año 85, entonces incorporar la innovación tecnológica. Entonces, cada vez es más digital, ahorita más compras por internet, el tema ven que ya en todos los restaurantes de cualquier estrato usted escanea el menú, ¿cierto? Aparece el tema de la omnicanalidad, la digitalización, que ya los habíamos visto con la realidad aumentada, pero la omnicanalidad, es decir, vender por más canales, pues se vuelve algo ya digamos, de un perfil venidero, ¿cierto? Donde vamos a empezar a ver la mayoría de los restaurantes, la mayoría de las tiendas del canal moderno o las tiendas de ropa, utilizar la realidad aumentada, la realidad virtual para generar experiencias de compra, ¿sí? Como esto que ven acá. Entonces, una tienda donde usted se para al frente de una pantalla y empieza a medirse todos los outfits, digamos, que hay en la tienda, o en este vending machine, que es un vending machine que hay en una playa, pero es para vender sandalias, cosa que antes usted la podía comprar en una tienda, pues ya no necesita eso, sino que simplemente en un screen usted mete el número de su tarjeta de crédito, mira la compra y pues la vending machine le bota las sandalias que usted necesita, ¿sí? Entonces usted no tiene ningún problema, no tiene que llevar su vestido de baño, sino que ahí lo consigue, ¿sí? El internet de las cosas, ¿sí?
que como les digo, ya hace un tiempo se viene dando y lo que hace el confinamiento es impulsarlo. Entonces el Internet de las cosas se viene, digamos, como a fuerza, ¿sí? Que los objetos empiecen a ser autónomos. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando por primera vez escuché el concepto de la domótica, recuerdo que hubo en un noticiero entrevistaron a Juan Pablo, al corredor de carreras, al colombiano, y entonces el tipo ya tenía mucha plata y entonces lo entrevistaron en su casa y su casa era, estamos hablando de hace 20 años y su casa era domótica, ¿no? Entonces él entraba a la casa y la casa lo saludaba, ¿no? Le decía, hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Juan Pablo Montoya, ¿no? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Entonces las luces se prendían solas, la nevera le compraba los productos que a Juan Pablo Montoya se le habían acabado. Entonces la domótica, digamos, a pesar de que es una tecnología que viene, que ya hace un tiempo atrás existe, pero digamos que digamos que la madurez, digamos, empieza a dar o explota con el confinamiento. La autogestión, importantísimo. Entonces ya las universidades tradicionales se han preocupado de muchas cosas porque aparecen estas Domestika, Udemy, Platzi, donde usted puede hacer otros cursos. Entonces hay autogestión. La tendencia por los valores, pilas con esto. Entonces, entre más eco-friendly sea el producto, entonces ese puede ser un producto exitoso y puede tener ventajas competitivas sobre los otros. Lo que sea muy pet-friendly, ¿no? Los objetos, no solo objetos de diseño, sino productos de consumo que involucren al pet-friendly, y los servicios, ¿sí? Porque ir a un restaurante, usted anda con su perro y si el restaurante le deja entrar el perro, pues usted feliz. Si el banco le deja entrar el perro o el gato, pues usted feliz. Entonces, el tema del pet friendly se viene, digamos, con fuerza. Incluso aquí ya he visto en Cali algunos elementos algunos lugares donde usted puede entrar con el perro, ¿sí? Este tema del agua es una cosa importante, ¿sí? Recuerde que estamos hablando de la tendencia por los valores, ¿sí? Ustedes conocen a este señor, ¿no? Will Smith tiene una marca de agua, ¿cierto? Donde él vende el agua, ¿sí? Los empaques son en cartón, empezando por ahí. Entonces él vende el agua y las utilidades del agua pues son para llevar, digamos, construir sanitizadores de agua o desalinizadoras de agua en lugares apartados de África o Latinoamérica donde no hay, digamos, agua potable. Entonces, todas estas cosas son interesantes, ¿sí? Son interesantes con lo que pasa. Es una marca bien interesante de ropa interior de Medellín, ¿cierto? Que lo que hacen es diseñar, pero hacen un trabajo interesante de coworking con la gente o con los internos de las cárceles. Entonces los internos de las cárceles son los encargados de construir, digamos, de hacer las prendas. Bueno, otras personas la diseñan, pero ellos son los encargados de construirla. Y esos textos que ustedes ven ahí en el ribete o en el ¿cómo se llama esto? En el caucho, pues, de la prenda, son frases que los mismos internos usan, ¿sí? Entonces son frases coloquiales o piropos coloquiales que los internos usan, y es un tema de memoria cautiva bien bonito, ¿sí? De hacer un trabajo, digamos, social. Cuarto, los productos orgánicos, ¿sí? Los productos orgánicos, muestras de éxito, digamos, son estos que ustedes ven acá, ¿cierto? Y, digamos, se vienen más ideas con el tema de productos orgánicos, ¿cierto? De comer de manera saludable o productos que tengan muy poco plástico o muy pocos procesos productivos con gastos energéticos. Quinto, los productos y servicios de bienestar psicoemocional, ¿ya? Entonces, todo lo que tenga que ver con yoga, todo lo que tenga que ver con un bienestar en busca de la tranquilidad, en búsqueda del silencio, de encontrarse usted a sí mismo, ¿cierto? Entonces, hay una serie de productos, digamos, por ejemplo, esta lota nasal que hace parte del spiritual healing. Ahora que ustedes han visto que se han abierto muchos negocios que tienen que ver con esencias, aceites esenciales y una cantidad de cosas de esas. Digamos que eso toma auge y toma fuerza, ¿sí? Entonces, espacios en las casas, espacios en los hogares donde se dé eso, digamos, el tema del bienestar, ¿sí? Relacionar la publicidad y el diseño con el tema del bienestar. Sexto, el consumo de experiencias, ¿sí?
se viene todo el tema de consumo de experiencias o los hábitos cambian, ¿sí? Lo que antes era solo un concepto de diseñar espacios en los aeropuertos para que la gente se quede, ¿sí? Que se detuvo, digamos, por el tema del miedo, de la heurística del miedo a contagiarse, pues ahora se viene porque es que la gente va a empezar a viajar mucho y yo necesito quedarme en el aeropuerto unas 5, 6, 7, 8 horas, yo qué sé, y yo quiero tomar un descanso, entonces las experiencias alrededor de eso se viene. La publicidad ligada al diseño y al tema multimedial también se viene con toda la interacción, ¿sí? Para generar un engagement mucho mayor con el usuario, con el consumidor, ¿sí? Esto que ustedes han visto que en Colombia es potencia, porque Colombia tiene muchos espacios naturales, es el tema de los espacios, de las experiencias en entornos naturales, ¿no? Entonces, aquí en Colombia es muy famoso el glamping, pero en realidad eso es un concepto gringo de los tiny houses o de las cabinas o de las pequeñas cabañas, ¿cierto? Que se ha traído acá. Miren, aquí a la derecha ven ustedes a Ana Sharapova, ¿no? En un espacio así, este tipo de experiencia la gente busca quedarse mucho tiempo en el bosque, busca esas experiencias y la vida es corta, nos vamos a morir pronto, entonces todas estas experiencias hay que hacerlas rápido. La economía colaborativa ligada a la economía circular, ¿cierto? Entonces compartamos el carpooling, digamos, no ha podido despegar, digamos, en Cali, por ejemplo, pero en otras ciudades y en parte de Europa el carpooling es una cosa fuerte porque en Europa no es necesario el carro. Bueno, yo sé que, bueno, en Europa y en Estados Unidos pues hay metro y hay sistemas eficientes de transporte masivo, pero compartir carro es una cosa interesante y se da muchísimo. Entonces, ojo, a las 7 de la mañana salgo para Palmira, ¿quién va para allá? Entonces, el auge de las aplicaciones con el carpooling y lo vamos a ver que se va a dar después de este confinamiento mucho. Se valora mucho más el espacio personal, entonces se viene un auge de la remodelación, se está viviendo el auge de la remodelación. Nosotros mismos en la empresa por estos días estamos haciendo mucho tema de remodelación, la gente quiere cambiar los muebles, está cambiando el walk-in closet, está cambiando el baño, ya no quiere tener el mismo baño del confinamiento, entonces viene un gasto interesante de eso de ahí. Y yo sé que muchos de ustedes lo están pensando en hacer, ¿sí? El tema del space saving o hacer muebles que ahorren espacio, entonces muebles plegables, muebles reconfigurables, ¿sí? Que tengan menos material, ¿sí? Por también el uso de menos materias primas naturales, entonces eso se viene también y es muy importante. En Europa ya es, digamos, ya es un boom. En Japón, digamos, solo por el hecho de que son tan pequeños espacios, digamos, hace mucho rato se viene haciendo y aquí en nuestro contexto también, digamos, se viene haciendo. El tema del industrial vintage o el minimalismo pues se mantiene, ¿sí? Se mantiene, pero digamos que el industrial vintage ya sale un poco del entorno y se da paso, digamos, al minimalismo porque es una tendencia mucho más, digamos, supeditada. Obviamente puede cambiar. El tema de lo tradicional y lo autóctono, ¿sí? Entonces, por ahí hace rato estábamos hablando de una tendencia que era el amor ya por lo tradicional y por el colombianismo y ya no nos da vergüenza decir que somos colombianos, entonces tomemos las cosas nuestras, ¿sí? Aquí hay dos marcas que lo saben hacer muy bien, Tucurinca, que es una marca colombiana que hace este tipo de muebles, y un diseñador brasilero que es muy famoso que se llama Sergio Matos, que también toma todas las raíces indígenas de Brasil, que imagine todo lo que tiene pues para explorar, y hace una serie de productos alrededor de ello. ¿Sí? Esto es algo que se hace en Chile, que también se toma, digamos, ese viejo, digamos, ese viejo oficio, pues, digamos, de la orfebrería, perdón, del trabajo con el material arcilloso, y a partir de una forma tradicional hacen un parlante que es muy, digamos que fue muy popular o ha sido muy popular en Chile. Y 10, buscar una mejor versión de mí, ¿no? Entonces usted ya quiere ser un mejor publicista, un mejor diseñador, una persona atlética, ya no quiere tener barriga, quiere estar más activo, quiere ser feliz y usted busca eso, la famosa mejor versión de mí, ¿no? Sí, entonces se mete al gimnasio, así no vaya, pero se metió al gimnasio, está haciendo gimnasio en su casa.
Entonces, digamos que ahí concluimos el perfil, digamos, de ese consumidor post-confinamiento, que es el que estamos, digamos, en la actualidad viviendo y pendiente de lo que este tipo de cosas pueden llegar a venir. Entonces, para concluir, el publicista, el diseñador y todos los que estamos alrededor del tema, digamos, del tema creativo, tenemos que vivir una vida muy life hack, ¿sí? El tema de solucionemos de una manera práctica, ¿sí? No me dé pena hacer esto, no me dé pena hacer esto otro. Que si yo quiero comprar un carro de segunda, pero es que hay un entorno que no, una vida práctica, una vida sencilla, ¿sí? La complejidad, digamos, se pierde eso, ¿no? Se vuelve un tema de humanización, ¿sí? Somos más humanos, se vuelve al tema de más humanos, ¿sí? Somos más conscientes de lo que está pasando. Por favor, nunca nos olvidemos de la ortografía, ¿sí? ¿Cierto? Nunca nos olvidemos de la ortografía. La ortografía fue, es y será una tendencia, una macrotendencia, una microtendencia. Por favor, el tema comunicativo es supremamente importante. En términos de publicidad y diseño, no nos olvidemos de la ortografía, ¿sí? Sepamos transmitir el mensaje, ¿sí? El publicista debe saber transmitir el mensaje, el diseñador debe saber transmitir el mensaje. A veces no es fácil, es obvio que a veces no es fácil, pero tenemos que lograr mirar cómo transmitimos el mensaje, ¿sí? Por eso volvamos a entender los conceptos de semiótica para que no se nos olvide bien cómo transmitir el mensaje. Y esto que me parece muy importante, y es el tema de estas palabras que han sido famosas, digamos, ahorita digamos, el tema post-confinamiento, y van a ver que se va a volver, es una tendencia ya el tema de la hibridación, ¿no? Hibridación digital, hibridación no sé qué. El año pasado era reinventarse, ¿cierto? Era reinventarse. Entonces, miren que con James lo utilicé para dar este ejemplo. Y yo soy uno de los que dice, pues que uno para qué se va a reinventar. O sea, usted tiene que seguir siendo usted. Natalia tiene que seguir siendo Natalia. Ángelo tiene que seguir siendo Ángelo. Isabel tiene que seguir siendo Isabel. Fiverr tiene que seguir siendo Fiverr. Pues que para qué nos vamos a reinventar. No nos reinventemos. Simplemente cambie y adapte su situación. ¿Sí? ¿Sí? A James lo han criticado cualquier cantidad de veces por cada decisión que toma. Entonces, cuando salió del equipo alemán, que porque hacía mucho frío, entonces se fue para Liverpool y entonces lo criticaron, que por qué se iba a jugar en ese equipo si Liverpool era mucho más frío que Múnich, ¿sí? Y ahorita el tipo no se la va bien con el técnico, entonces llega y dice, no, yo me voy para un equipo en Qatar a jugar fútbol, que es lo que yo quiero hacer, yo quiero ser feliz, además le van a pagar 31 millones de dólares en un año, que es una plata pues nada despreciable, entonces pues ¿cómo así que me reinvente? Pues que siga siendo James, ¿cierto? Y el tipo fue claro, yo solo quiero ser feliz jugando fútbol, ¿cierto? Y seguramente si aquí me dan el ritmo que necesito, pues volveré a la selección Colombia donde soy un duro, ¿ya? Entonces es importante tener eso. Y de último, siempre dejo unas provocaciones, y es que me gusta compartir, digamos, lo que veo y que nos sirve a los publicistas, a los diseñadores, nos sirve pues para alimentar un poco más, digamos, la temática. Estas dos películas, ¿sí? 13,99 euros, que es bien interesante cómo el publicista frustrado, el publicista que ha estado frustrado porque ninguna de sus propuestas las aprueban, ¿sí? O la aprueban pero le pagan lo que no quieren, entonces se inventa una estrategia bien interesante dentro de un contexto europeo, obviamente pues es diferente a Colombia, a Palmira, pero pues dentro de un contexto europeo hace cosas bien interesantes que seguramente en algún momento nosotros como creativos pues nos vamos a encontrar con eso, ¿cierto? Esta película de Self-Made de Madame C.G. Walker, ¿sí? Es una película bien interesante que yo sé que a todos nos sirve de inspiración y también de estrategia, porque muestra cómo Madame C.G. Walker, que era una afrodescendiente en Estados Unidos, cómo de pasar de que su familia fuera esclava, ¿sí? Hacer simplemente una lavandera y tener unos oficios, digamos, pensados de otra manera, pues se convierte en una gran empresaria a punta de pulso y venciendo todos los obstáculos que el contexto americano en ese momento le ponía, ¿cierto? Este libro de Auschwitz,
Última Parada es un libro que a mí me ha impresionado, ¿cierto? Porque si a veces a nosotros nos da temor iniciar un mercado, yo creo que cuando uno lee ese libro se da cuenta que definitivamente enfrentar una tendencia o enfrentar un mercado o enfrentar algo realmente no es absolutamente nada para lo que uno lee en este libro, ¿sí? Y hay un documental bien interesante sobre las tendencias del diseño nórdico, que es un diseño que siempre ha estado como a la vanguardia y ha estado mostrando cosas diferentes y que a partir de ahí el mundo, digamos, ha copiado, ¿sí? Y una canción que es muy interesante, no solo su ritmo, sino lo que dice, que es Sultan of Swing de Dire Straits. Entonces yo siempre dejo como estas provocaciones para que usted pues tome nota y en algún momento de su espacio lo lea. Bueno, toda esa carreta era la que tenía para decir hoy. Me agrada mucho este tipo de situaciones y pues no sé si no están dormidos, pues si tienen algo para preguntar o para decirme. Ya. ¿Cómo creen? No estamos dormidos, estamos aquí bastante atentos, tomando notas. Es más, a la expectativa de cuál va a ser su pregunta para saber quién va a ser nuestro siguiente ganador. Bueno, pues no sé si la dices tú, Nata, o la digo yo por acá. Nata, no nos olvidemos antes de dar nuestra segunda palabra clave para nuestros regalos, nuestros patrocinadores. Bueno, la segunda palabra clave es conoces. Conoces, para que se bien. Conoces.